han cambiado precisamente por este tipo de... Y esos son los elementos. Los fenómenos del niño y la niña sabemos que controlan mucho el clima en el planeta Tierra, el campo magnético terrestre es otra de las influencias grandes, el núcleo terrestre que hasta hace poco no se sabía que se oxidaba, ahora ya está comprobado que se oxida cuando las placas se meten unas debajo de otras, arrastran agua y luego eso sale a la superficie apareciendo en forma de metano y en forma de CO2. La atmósfera terrestre, hay una atmósfera terrestre primigenia, secundaria y terciaria, pero estos son términos muy técnicos y no se trata de aburrir al personal. Pero lo que sí decimos es que todos estos factores siguen funcionando y sin embargo eso en los modelos matemáticos no se están teniendo en cuenta. Simplemente estudio dos cosas porque me interesa. Pero bueno, no es una lógica aplastante, con lo cual ellos lo puedan demostrar que eso es así. Obviamente en su sistema meten solo dos cosas, encontrarán el resultado de esas dos cosas, pero están dejando fuera el resto de cosas que sí forman parte de la variabilidad climática, no cambio climático. Que esa variabilidad existe desde que se inició hace 4.600 millones de años la historia de la Tierra. Y ahí están. Y eso es medible, comprobable y tiene su registro. Lo otro son hipótesis de trabajo solamente considerando dos factores de los veintitantos que hay. ¿Veintitantos factores? Claro, aquí tiene 2, 4, 6, 8, 10, tienes 16, casi tanto, y todos ellos influyen, ¿eh? Porque en todo y en cada uno de los momentos particulares tienen una influencia en el cambio climático. Y esos son datos verídicos, son hechos que están contrastados científicamente. Una cosa, Lo otro, según la ONU, sí. En la actualidad nos encontramos en el momento más elevado de emisiones de CO2 y de metano de los últimos 2 millones de años y concentrados desde la revolución industrial a mediados del siglo XIX hasta ahora. Juegan mucho con las palabras, porque mira, en la historia de la Tierra ha habido momentos en los cuales ha existido una cantidad tan enorme de CO2 y de metano que la vida inclusive en eso para el ser humano sería imposible. Por ejemplo, la gran existencia de los grandes bosques son producto de una existencia masiva del CO2 y, por ejemplo, del metano. Todos esos valores han tenido unos bajos y unos altos mucho mayores que los que ellos hablan en los últimos 2 millones de años. Con lo cual, eso no es cierto, y si no, que hagan una tabla y demuestren los valores que había antes y los que hay ahora. Y simplemente usted sí, esto es así, y verás cómo no es verdad. Es que hay muchas cosas que no cuadran. Muchas cosas que no cuadran. A mí una de las cosas que más me cuadran es que precisamente este es un tema promovido por las empresas más contaminantes que hay. ¿Qué interés tienen los principales culpables, por decirlo de alguna manera? Porque los culpables somos los que consumimos sus productos, ¿no? Pero ¿qué interés pueden tener las empresas productoras en denunciar los problemas del cambio climático? Pues bueno, su interés radica en que si todo el mundo y si todos los organismos políticos y todas las organizaciones dicen que el cambio climático está originado por estos productos como el CO2 y el metano, productos derivados de lo que son el petróleo y el gas, al final ellos aparecen como empresas de ingeniería que lo que pretenden es implantar y desarrollar energías renovables, a lo cual yo no me opongo en absoluto, pero lo que pasa es que eso tiene un coste y tiene una transición que vamos a ver cómo se puede resolver. Hacer un cambio de una sociedad hipercarbónica a una sociedad hipocarbónica es largo y es costoso. ¿De dónde va a salir el dinero? Pues yo realmente no lo sé, pero tal vez el interés en las grandes multinacionales se centre en conseguir que haya algunos organismos que financien este tipo de ingeniería, este tipo de proyectos, los puedan, los puedan desarrollar invirtiendo en zonas que en principio a lo mejor no es posible que lo puedan. Es decir, hay países pobres que no podrán desarrollar estas energías renovables porque tienen un coste muy alto y los salarios y la capacidad de pago del nivel del país no es suficiente como para pagar estas inversiones. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Algún banco mundial, algún banco interamericano que quiera poner todo el dinero? Pero de algún sitio sale. O sea, yo los números no los veo claros.
Por muchas vueltas que le doy, no lo veo. ¿De dónde va a salir el dinero? Vamos a ver, yo veo que la ONU habla y se expresa como si fueran dioses. Ellos hablan de controlar la temperatura de la Tierra, de como si el ser humano fuera capaz de controlar el calentamiento de la... Eso es erróneo. La cantidad de variables que influyen en la climatología del planeta es muy grande como para que ellos pretendan controlarla simplemente con haciendo variar las emisiones de CO2 y de metano. Eso es prácticamente imposible. Cuando ellos hablan de limitar, porque lo que hablan es de limitar en no más de 1,5 grados el calentamiento de la Tierra. ¿Eso, el ser humano es capaz de hacer eso? Bueno, según sus modelos matemáticos, que era lo que hablábamos al principio, si yo quiero emitir, porque hay un efecto que está relacionado con las emisiones de CO2, que son el efecto invernadero y el metano, ellos dicen a tal cantidad de CO2 y a tal cantidad de metano se incrementa la temperatura. Pues no es así, sinceramente, porque ellos están considerando solamente los valores y el resto de los valores no, además tampoco están metiendo la capacidad de absorción que tiene el propio sistema de esas emisiones de CO2 y de metano. O sea, Es que no yo, es realmente al ordenador le pides que te dé 4, te dará 4, si le pides 3, te dará 3. Simplemente con la retroalimentación que tú le metas, sacarás el resultado que quieres. Pero eso no es así. Estos metidos a dioses, esta gente que está metida a dioses, que quiere controlarnos hasta el punto de que renunciemos a parte de nuestra soberanía, dicen que es que se prevén que el calentamiento global alcance 3,2 grados a finales de siglo. Porque lo dicen ellos. Sí, eso es porque lo dicen ellos y sus datos, pero eso no pueden demostrarlo con números reales porque no es así. De todas maneras, sus números reales para ellos será la ecuación que quieran considerar, pero si enfrentásemos a un grupo de científicos que le hiciera frente a este posicionamiento, pues veríamos cómo no son capaces de justificarlo. Eso no es esos valores no son reales. Son reales para el modelo que ellos han desarrollado, pero para los modelos reales, donde aparezcan todos los procesos, que hay 16 o 17, ese no sería el resultado, obviamente. Lo cierto es que lo que pretende es cambiar los sistemas energéticos de combustibles fósiles a energías renovables, como la solar, la eólica, y dicen que este hecho reducirá las emisiones. O sea, si de golpe y porrazo dejásemos de consumir petróleo o electricidad derivada del petróleo y del consumo de gas, ¿tú crees que se calentaría menos el planeta? Vamos a ver, el planeta tiene su ciclo tiene su ciclo de temperatura, que es el que está condicionado por la climatología y por los procesos endógenos. Pero el 75% del combustible que se consume, tanto petróleo como en gas a nivel mundial, es prácticamente imposible eliminarlo de la noche a la mañana, entre otras cosas porque yo tampoco estoy muy seguro que eso sea todo lo que está generando la variación del cambio climático. Entonces, es casi imposible que en un periodo de 20 o 30 años, a nivel mundial, todo el mundo dejase de consumir petróleo y gas y se pasase al campo de las energías renovables. Por ejemplo, la geotermia. La geotermia está sin desarrollar porque es una energía barata y abundante y no hay forma de justificar unos incrementos de precio como están ahora mismo, por ejemplo, el precio del megavatio hora. La energía hidroeléctrica, la energía solar fotovoltaica, que tiene sus más y sus menos, la energía térmica solar, la undimotriz, la de las olas, etcétera, la de las mareas. Hay un montón de energías que se pueden utilizar. La biomasa, los biocombustibles, pero todo eso tiene un coste. O sea, eso no es simplemente yo quiero ser, yo quiero poner, yo quiero cambiar. Bueno, ¿y de dónde sacamos el dinero? Ese es uno de los principales problemas. Reducir en la medida en que yo reduzca el consumo de combustibles fósiles, reduciré las emisiones de CO2 y reduciré las emisiones de metano. Y probablemente eso pueda afectar en algún caso
a ese cambio climático del que hablan ellos producido por esto, pero tampoco van a conseguir un gran resultado, porque no es José Manuel, sí, vamos a ver, María Rodrigo desde Valencia sí. te pregunta, dice, dice que ella dice que dicen, para explicártelo más concretamente, que el centro magnético está modificándose en grados. Será el núcleo de la Tierra, a lo que se refiere. Es a eso a lo que se refiere, ¿no? Sí, sí, debe referirse a eso, para que lo dice expresa con sus palabras. Sí, el núcleo de la Tierra, digamos, la Tierra en su proceso de giro y de rotación, como tiene un núcleo que es en estado semisólido y fundido, pues genera un campo magnético. Este campo magnético está variando y está comprobado. Entonces, esas variaciones del campo magnético interno de la Tierra, que en parte es la que nos protege de las radiaciones solares, está variando, se está modificando. Y ante eso no podemos hacer nada. A ver quién es el guapo que le dice a la Tierra, oye, párate que te estás moviendo o te estás inclinando por un sitio. Eso es imposible. Ese es un hecho natural que se está produciendo, es cierto. Además está aquí, que es lo que yo hablaba antes de la oxidación del núcleo terrestre y el campo magnético terrestre. Eso es así, ¿es verdad? Sí, es que además, de hecho, ahí no hay dinero que invertir ni echar la culpa a nadie. Eso. No, pero si ahí no puedes hacer nada. Es que pero esos procesos se vienen produciendo entonces son procesos naturales contra los cuales tú no puedes evitar que un volcán cuando explote. No puedes evitar, por ejemplo, que un río se desborde cuando hay una gran inundación. Esos son procesos que son incontrolables. Te entiendo perfectamente. Además, aquí hay una cosa que me choca. Si Dime. bien durante el Imperio Romano ya hubo una época cálida, claro, eso está muy bien. Luego, creo que fue el año 1000, 1300, hubo un crecimiento de la población porque vivimos una época cálida. Incluso le echan la culpa a las cruzadas. Las cruzadas acusan que se motivaron porque hubo un crecimiento enorme de la población en Europa debido a que al sufrir una época de calentamiento, pues la agricultura se llegó a desarrollar hasta incluso en el norte de Europa. Es cierto, eso está comprobado y demostrado y son hechos que están ahí. Si es que esos hechos son irrefutables. Y esa es la explicación de las cruzadas. Le quieren dar la explicación esa, no sé yo si será bueno, verdad. esa explicación que ellos quieren dar desde el punto de vista religioso no es la más adecuada. La más adecuada es que que científicamente hubo una variación y y donde estaba precisamente los casquetes polares había un clima diferente del que venía a poderes divinos, pero realmente era un proceso natural que se estaba produciendo. Y es cierto que en las zonas, en los casquetes polares del norte, no es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, de todo hielo y frío, sino simplemente era casi un clima subtropical. Y luego tengo entendido que a partir del año 1600, 1650, hubo... La pequeña edad del hielo. Sí. Exactamente, la pequeña edad del hielo, que creo que duró hasta el siglo XIX, si no me equivoco. No, un pelín antes del XIX, pero es muy curioso porque además de que esos hechos en geología están contrastados y están reflejados y son ciertos, en los museos se encuentran en el Támesis y en muchísimos ríos de Europa la gente patinando, aunque parezca que no, la gente patinaba con patines de madera, se los ponían. Y es curiosísimo ver en esa fecha, además coincide en la fecha con la datación geológica por carbono 14 o por de esto, y coincide y dice, es cierto, lo que se decía es cierto y lo que los geólogos comprobaron también es, porque el clima ha cambiado en muchos sitios. Fíjate que a veces
que muchas veces hay inversiones de los polos, el polo norte se acerca al Ecuador y así y viceversa. Y todos estos fenómenos son muy conocidos. Lo que pasa es que forman parte del estudio de la geología y de las asignaturas de la carrera de geólogo, pero el resto de las personas, que es lo que están utilizando los defensores del cambio climático para hacernos creer que todo lo que se está produciendo es debido a la combustión del petróleo y del gas. Y eso no es. Nos comenta Óscar desde Colombia que incluso, además te lo comenta directamente a ti, que incluso hubo cultivos en Groenlandia hasta el año 1200 o así, en que Groenlandia se tuvo que deshabitar porque se enfrió. Ciertamente, sí, así lo hemos dicho antes al hablar de la zona de los polos, que existía una agricultura y una bonanza climática que permitía el cultivo hasta de cereales en aquellas latitudes. Aquellas latitudes que en aquel momento tenían una climatología benigna, pero que en estos momentos, a ver quién es el guapo que se va allí a vivir al Polo Norte y cultiva algo. Es imposible. Groenlandia no sé si se ha vuelto ya a poblar hasta el siglo XVIII o XIX. Ahí prácticamente lo que quedaban eran algunos esquimales. Cierto, pero por eso una de las cosas que certifica y ratifica que los cambios climáticos en la historia de la Tierra han existido. Fíjate que el Imperio Romano desaparece 400 años después de que esa bonanza climática les hiciera perder muchas posiciones geográficas en otros sitios de su territorio. Pero como eso está lleno la historia, no solamente la historia... Hasta el siglo III después de Cristo, la época de bonanza climática. Y justamente a partir del siglo III es cuando comienza el declive del Imperio Romano. Y también coincide con que, lógicamente, después de un calentamiento viene un enfriamiento y el Imperio Romano se ve acosado por tribus del norte, de zonas frías, como eran los germánicos por el norte y los hunos por el noroeste. O sea, es que causó desplazamientos demográficos, el enfriamiento. Y yo pienso, si salimos desde el siglo XIX en una pequeña edad del hielo, lógicamente después de una época de enfriamiento viene una época de calentamiento que coincide con la nuestra. Exactamente. Eso es algo que la mayoría de las personas, pues claro, no tienen por qué saberlo tampoco, porque no son geólogos ni están en el tema del cambio climático. Pero esto ha ocurrido desde que se conocen las civilizaciones más antiguas. Las civilizaciones más antiguas, hablamos de hace 6.000 años, de los fósiles más antiguos encontrados en el Chad, y a partir de los 2.000 años están las civilizaciones que ya existían mucho antes, pero todos estos cambios climáticos están datados. Y los anteriores, o sea, eso no se ha, aunque no existiera el ser humano, esos cambios climáticos se han registrado en la Tierra. ¿Por qué? Pues porque el polen y todo este tipo de sustancias quedan englobados en los sedimentos y en las mismas burbujas de hielo. Entonces sabías la composición del aire que se desarrollaba en ese tipo de elementos. O sea, que es que esto no es nuevo. Precisamente las prospecciones geológicas son las que demuestran, tras extraer muestras de hielo, pues cómo eran las condiciones climáticas de la época. Claro, sí, en esas cuando se hacen las perforaciones en hielo hasta 2.000 metros de profundidad y cada metro corresponde a una edad de la Tierra, se analizan esas burbujas. Entonces se ve la composición que tienen y si aparece CO2 en determinadas cantidades, pues se sabe el CO2 que había en la atmósfera en esos momentos. Y así un montón de factores. Mira, Óscar desde Colombia nos hace un comentario en formato pregunta, ya que viene al caso, puesto que has mencionado el polen. Sí. La pregunta es si sabes si hay enfermedades asociadas al calentamiento global debido a que hay ciudades cuyo aire está contaminado con dióxido de carbono, azufre, metano. Repíteme la pregunta, por favor. Si hay enfermedades asociadas al calentamiento global debido a que en las ciudades hay concentraciones de dióxido de carbono, azufre y metano. Si ¿Esas concentraciones vienen del calentamiento global? No, yo entiendo su pregunta. Lo que él quiere saber es si el CO2 y el metano
tienen efectos sobre la salud. Pero realmente lo que tiene efectos sobre la salud, y eso lo admite todo el mundo, son las sustancias, son los elementos que aparecen como el anhídrido sulfuroso, los óxidos de nitrógeno, de óxido nitroso, que son sustancias contaminantes de la atmósfera, las emisiones de polvo, de una malla muy reducida. Eso sí contamina el aire y eso sí tiene un efecto sobre la salud humana. Obviamente, el metano, si el metano te pone a respirar, es lo que hablábamos hace tiempo, que te asfixia si respiras metano. O sea, depende de las cantidades. Eso era lo que en las minas, cuando llevaban el pajarito caía y decían, chupa, afuera que no está ahí, que estamos en una atmósfera llena de metano. En cuanto al CO2, pues tiene sus limitaciones. Obviamente no puede respirar CO2 constantemente, eso es imposible. Pero sí es cierto que hay algunas enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica, pero de todos los elementos, mucho más de lo que nosotros pensamos que puede ser el CO2 y el metano. En cualquier caso, esas enfermedades se deben de asociar a la contaminación que nosotros generamos, no al Claro, calentamiento global. por eso hablamos de contaminación atmosférica, que es la producida por las calefacciones, es la producida por los vehículos, es la producida cuando se tienen zonas mineras al lado y se produce un polvo muy fino, todo este tipo de cosas, pero vamos, no es necesariamente el CO2 ni el metano. En las ciudades es muy raro que tú encuentres metano. Antiguamente sí existía, no sé si os acordáis, por lo menos en Madrid sí existía, a unos 30 años, el gas ciudad. El gas ciudad no era nada más que metano, no era otra cosa que metano. Y luego el CO2. Bueno, el CO2 siempre se ha tenido. Lo que pasa es que ahora pues estamos obsesionados con la idea de que el CO2 es el CO2 y que nos va a matar. Nadie está emitiendo unas cantidades de CO2 como más. José Manuel, Sí. ¿es posible sustituir en España o en los países hispanos el consumo en gran medida, el consumo de energías fósiles por energías limpias, alternativas, energías ecológicas? Pues sí es posible claro que es, pero tiene un coste muy alto, un coste social y un coste medioambiental y de sostenibilidad de los países en los cuales se va a hacer eso. Pero sí hay energías que se podrían utilizar, como es el caso de la geotermia, sobre todo en países donde existe mucha actividad volcánica. En Sudamérica los hay. Ahí se podría hacer una buena labor en lo que se refiere al desarrollo de la geotermia. Los países sudamericanos, por ejemplo, los ríos suelen ser muy caudalosos. Ahí se podría utilizar la energía hidráulica para producir electricidad sin necesidad de hacer grandes presas. Luego, la energía solar. Pues la energía solar depende de la zona en la que se encuentre, porque si lo vas a poner en un sitio donde hay mucha vegetación y para ello tienes que deforestar una barbaridad, no tiene ningún sentido. La energía eólica también se puede utilizar. Todas las energías eólicas, o sea, todas las energías verdes se pueden utilizar. Lo que pasa es que tienen un coste. ¿Quién financia ese coste? Vamos a lo de antes. ¿De dónde va a salir ese dinero? Tú que has estado tantos años en Venezuela y supongo que Sí, conocerás también Colombia, ríos sí. como el Magdalena o como el Orinoco están Pues aprovechados energéticamente, no, no, ¿no? no lo están. No lo están. No lo están. Entonces, precisamente una de las cosas, y lo acabo de decir hace un rato, los ríos en Sudamérica suelen tener un volumen de agua muy importante como para que no pudieran tener elementos sin necesidad de hacer siquiera presas, sino simplemente turbinas en zonas específicas un poco modificadas para producir electricidad. Es que yo lo que estoy viendo es que al final van a ser los países ricos, que normalmente no son productores de petróleo, los que se afiancen dentro de la proliferación de las energías renovables. Hombre, por Pero fin, justamente los países pobres, que son los productores de petróleo,
son los que más difícil tienen el implantar energías renovables, porque además es que lo más fácil que tienen es consumir sus propios recursos, que son energías fósiles. Claro, eso es cierto. Eso es cierto. Los países que tienen recursos energéticos propios, lo más normal es que ellos tienen de consumir esos productos, porque ¿qué van a hacer ellos entonces con ese petróleo? Si al final tienen que pagar energías renovables, ¿de dónde van a sacar el dinero? ¿Qué van a hacer con el petróleo? ¿Lo van a tirar? El petróleo está ahí y el gas. Y entonces el tema es complicado porque todo este tipo de tecnología supone una inversión muy alta. Y al final, si antes estaba en manos de las grandes multinacionales del petróleo, ahora estará en manos de las grandes multinacionales que venden esta energía renovable, que en el fondo están muy directamente relacionados con las energías, con los con los productores de petróleo. ¿Cómo has dicho, perdona? Lo que acabo de decir es que los grandes productores de petróleo, viéndole las orejas al lobo, por decirlo de alguna manera, han empezado a desarrollar empresas de ingeniería para construir y desarrollar e implantar lo que son energías renovables, sea de la que sea, energía solar, fotovoltaica, térmica, eólica, menos la geotérmica, que no les interesa mucho porque es la más barata que hay y abunda por muchísimos sitios, esa no la están tocando. Y la nuclear también. Y están trabajando en esos campos, porque ellos han visto, bueno, si no tengo el petróleo, pues por lo menos tendré la energía renovable. Y ahí puede estar muchas veces la respuesta a qué es lo que está pasando con el tema del cambio climático y ese ensañamiento con el consumo de combustibles fósiles en el mundo. También puede ser una estrategia comercial para subirnos el precio del combustible ahora. No lo creo. Creo que hay muchísimos miles de millones ya invertidos en el campo de las energías verdes, como para decir ahora lo dejo y ahora te voy a llevar otra vez al consumo de combustibles fósiles. Yo creo que no. No sería rentable. Vamos, yo no lo veo rentable. Es decir, invierto mucho dinero para llevarte hasta allá para luego traerte otra vez. No lo veo. No lo veo. Según afirma la ONU, el 75% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, el 75% de las emisiones proceden del consumo de carbón, petróleo y gas, de combustibles fósiles. Sí, eso es así. Eso es así. El 75% de las emisiones que están produciendo las grandes cementeras, la industria del petróleo, las centrales térmicas, todo esto son los que están generando esas emisiones de CO2 desde el punto de vista de la industrialización. No se están contemplando otras emisiones naturales que hay de CO2 y de metano. Pero sí es cierto que estas emisiones están ahí y se están midiendo. Y de hecho, pues, uno de los factores que se está utilizando es decir, como hay muchas emisiones de CO2 y esto va a producir el calentamiento, etcétera, van a subir y el mundo se va a acabar, pues vamos a implantar la energía renovable. Al fin y al cabo, lo que están haciendo es cambiar una estrategia de dinero por otra. Sí, pero también están prolongando la vida del petróleo, porque si se prevé, según tú me dices, que hay una previsión que para el 2070 ya no quede petróleo, claro, pues prolongan la vida del petróleo, pueden seguir explotando durante más años. Durante más años del 2070, salvo que se dediquen a hacer investigación, exploración y luego explotación del petróleo, el petróleo y el gas no dan para más. O reduzcan el consumo de energías fósiles. Si reduces el consumo, prolonga su vida. Claro, pero ¿cómo reduces ese consumo? Si tú reduces ese consumo es porque tienes unas energías alternativas, que son las energías renovables. Pero claro, esas energías renovables son ellos los que las han desarrollado y los que ya han montado las grandes empresas de ingeniería en este campo. Mira, otro dato, ese 75% de emisiones devenidas del consumo de combustibles fósiles implican el 90% de todas las emisiones de dióxido de carbono. Pues eso no. ¿Ese dato? Yo ese dato lo desconozco, que es el 90%, porque entonces ellos lo que están diciendo es
que solamente eso es lo que genera el CO2, los señores no están teniendo en cuenta otros factores, como hemos visto antes, que son factores propios del sistema Tierra y no se están teniendo en cuenta. Lo que pasa es que los números, hay un refrán que dice que los números de los cuales no lo sabe quién los pone. Y esto es lo que le pasa, con perdón de la expresión, a estos valores. Habría que ver cómo calculan ellos eso. ¿Tú crees que nos están engañando? Yo creo que no están siendo sinceros porque los números, en mi opinión, los números están manipulados. Es decir, si yo solamente quiero jugar con dos factores, que es lo que emite la industria, pero no valoro los otros, ni la compensación que hay por otros sitios, ni los factores de estabilización, pues no los tendré más que lo que yo quiero obtener, pero eso no quiere decir que sea un valor real. ¿Y en España cómo podríamos hacer para tener mejor, mayor aprovechamiento de nuestros recursos para generar energía propia, que no sea de importación? Y en España hemos cometido, no solamente en España, sino a nivel de Europa. Fíjate que la Unión Europea invirtió, y los países obviamente de la Unión Europea invirtieron, y las empresas de ingeniería, muchísimos miles de millones en llenar de gasoductos toda Europa. ¿Es cierto? Están los gasoductos de que vienen desde lo que es Argelia, pasando por Marruecos, o simplemente Argelia, hasta España, y los que vienen desde Rusia hacia lo que son Alemania y el resto de Europa. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que la estrategia, la visión de futuro no ha sido óptima ni mucho menos, porque al final lo que ha pasado es que han bastado simplemente dos situaciones geopolíticas conflictivas, como es la invasión de Rusia por parte de Ucrania y el tema político de España con Argelia, para que se monte un desaguisado enorme a nivel económico en Europa, porque ahora el gran problema es cómo sustituyo yo todo el gas que no me llega de Rusia, cómo sustituyo yo el gas que no me llega de Argelia. Pues claro, dice, bueno, pues traigo el gas natural licuado, lo traigo de Estados Unidos, que utiliza el fracking, lo puede traer, pero eso tiene un alto coste. Un 40% más. Más caro, y además hay que implementar y desarrollar una serie de cosas para poder almacenar las reservas que se requieren a nivel de decreto legislativo para poder mantener unos 5 o 6 meses las reservas nacionales. Pero dice, nadie se dio cuenta antes que después de invertir todos estos millones podían pasar este tipo de cosas, como que Rusia se enfrentase a Ucrania, España y Argelia tuviesen sus más y sus menos por el tema del Polisario y cortasen el gas los dos que han hecho. Y ahora, pues claro, todo ese gas que nos llega de Estados Unidos y de otros países, de Nigeria, etcétera, etcétera, es mucho más caro. Y eso es la factura de la luz y de la generación de energía, pues la estamos pagando los españoles. Y la energía nuclear, ahora que han evolucionado la tecnología de producción nuclear, ¿no? Mira, eso, yo siempre le pongo el ejemplo a la gente cuando hablo con ellos. Si a ti te dan un coche de los años 50, dirías, yo en esto no me cuento, esto no tiene cinturones de seguridad, no tiene airbag, los frenos son de latiguillo, yo aquí no me siento seguro. Pues lo mismo ha pasado con la tecnología nuclear. Se ha avanzado muchísimo y hay unos sistemas de seguridad mucho más grandes y más amplios y más perfeccionados que los que existían antes. Prácticamente así, y sin energía nuclear, que es otro, es cierto que son más complicados de gestionar, pero también se está trabajando mucho en la energía de fusión nuclear, que es el conocido proyecto ITER, donde se están cambiando los patrones de la conversión energética de los elementos radiactivos, y son muy interesantes. Y luego están los pequeños reactores nucleares, que esos sí son de fisión, pero que permiten el desarrollo de unidades geográficas en países y sobre todo en zonas que no están muy desarrolladas. Te permitiría tener un desarrollo de aquellas zonas en las que nadie quiere ir porque no hay energía eléctrica. Pues con estas plantas modulares se puede hacer muy bien. De hecho, los países que tienen más estabilidad económica, fíjate, Francia tiene
del orden de 74 centrales nucleares. En Europa hay 113 centrales nucleares, en Europa. 113, y de 113 las centrales 70 y tantas están en Francia. 113 centrales nucleares en toda Europa, y entre todas producen el 48% de la energía eléctrica que consume Europa. Esos son datos reales, ¿eh? Entonces, ya. Pero que genera unos residuos que son peligrosísimos. Bueno, lo que pasa es que los residuos radioactivos precisamente se está trabajando en la fusión nuclear, porque mientras que una central nuclear es cierto que tiene una cantidad, un volumen bastante interesante desde el punto de vista del volumen de elementos radioactivos, en las centrales que funcionen con fusión nuclear, lo que más tendrán serán 3 o 4 kilos, es decir, de ese orden estamos hablando, ¿eh? O sea, es una ciencia, es una tecnología nueva y permitirá que con poca cantidad de combustible nuclear, te hablo de 2 o 3 kilos, no más, podrá estar funcionando años. ¿Cuál es el problema de las centrales actuales? Es que se generan residuos que hay que gestionar, no los puedes tener, y esa gestión de los residuos es cara, pero no es más cara que otras tecnologías. Ya, pero... La energía nuclear tiene muy mala fama, eso es verdad, pero tiene muy mala fama, por ejemplo, porque se han producido una serie de accidentes como los de Chernobyl y como los de Fukushima, que han creado mucha inestabilidad social en el contexto de aceptar la energía nuclear. Pero desde mi punto de vista es una de las energías más seguras, porque no depende ni de que tengas agua o no tengas agua, de que tengas viento o no tengas viento, o más luz o menos luz. Pero yo no las veo tan complicadas ni tan peligrosas como nos han hecho creer por las cosas que han pasado. Pero bueno, eso es algo ya que... Pero esas sean de fusión nuclear, ¿no? Ahora mismo lo que tenemos es fisión. 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 Chernobyl era fisión. Fisión. Y la Fukushima, fisión. Y las minicentrales nucleares son esas, no, de momento son de fisión, pero se podrán también llevar a fusión. Lo que pasa es que las centrales de fisión nuclear es como, ¿cómo te diría yo? Como una catedral y una iglesia pequeñita, para que me entiendas. Una central nuclear tiene un volumen y una identidad que no tiene una mini central nuclear de estas reducidas. De hecho, la fabrican inclusive hasta para polígonos industriales. O sea, tienen una adaptación y cuestan, si una central nuclear te cuesta 1.000 o 2.000 millones de euros, una central de estas te cuesta 100 millones. Y el mantenimiento anda por ese orden de reducción de costes. Mira, María desde Valencia nos comenta que en Burgos hay reservas de petróleo, pero no dejan que lo utilicemos. Ciertamente en España, fíjate, en España hay un decreto, que es el decreto del mes del 2021, del mes de noviembre o octubre, no recuerdo cuál, luego te puedo dar el dato, donde el Estado español prohibió la investigación, la exploración y la producción de yacimientos por decreto. Es decir, nos ha condicionado a que este tipo de cosas no las podemos tener en España. Pues usted me dirá, si hubieran reservas suficientes, por ejemplo, con el tema del fracking, se podrían sacar y tendríamos, pero claro, una vez que has adquirido ya el compromiso con la Unión Europea de que no vas a emitir CO2 ni metano, ¿cómo haces ahora? Sin embargo, Alemania ya se está planteando en utilizar de nuevo el carbón. Que eso, el carbón es lo más contaminante, según tengo entendido. Sí, pero Alemania ha dicho que ella va a tirar del carbón. Ella ha dicho, si yo no tengo gas, porque Rusia me lo corta, y de hecho se lo ha cortado, dice, tendré que tirar del carbón, porque ¿qué voy a hacer? Y el invierno está a la vuelta de la esquina. Rusia se puede permitir cortar el gas a Europa. Hombre, ellos son los productores. La única forma que tienen de decirles no me corte el gas que te invado, no es perico de los palotes como para ir para allá y abrirle las llaves a los rusos.
Ya, pero se están autoperjudicando. Es la lógica de ando yo jodido, pero ¿saben lo que pasa? Que tienen un mercado muy grande con China. China, yo creo que China va a ser la gran salvación de Rusia, porque todo lo que no sea, todo lo que Europa deje de consumirle, va a ir a China, a la India, a Pakistán. Pero todo lo que produce China realmente es gracias al consumo de Europa y Estados Unidos. China no sería nada si Estados Unidos y Europa no se lo comprase todo. Claro, pero todo lo que le compra claro, está hecho con la energía que le vende Rusia. Pero ¿saben lo que pasa? Que eso es resultado de una estrategia errónea que han tenido los países en muchos sentidos. Por ejemplo, con el concepto de la globalización, ellos han dicho, bueno, yo que me lo fabrique China, que me lo fabrica muy barato, que me lo fabrique Pakistán, que me lo fabrica muy barato, la India, que me lo fabrica muy barato. Y cuando las cosas se han puesto duras, le han dicho, pues es lo que hay, no te puedo vender más. Y nos hemos dado cuenta que no hemos sido previsores en decir, en plantearnos qué pasaría si en un momento determinado China deja de producir los microchips, Pakistán lo mismo no nos compra, o sea, no nos vende, ¿qué hacemos? Entonces muchas veces hay que tener cuidado con las cosas que se hacen porque todas esas estrategias que se desarrollan para ahorrarme, pero además esto tiene una faceta de hipócrita muy importante. Es decir, la contaminación atmosférica no es estática, es dinámica, se mueve dentro del contexto de la transmisión de las nubes y de toda la climatología mundial. O sea, yo en España prohíbo esto porque genera CO2, pero sin embargo se lo permito que lo haga China. ¿Por qué? Porque yo no contamino allí, pero si te va a llegar aquí después el CO2, igualmente. Igualmente, y encima muchas veces en estos países el nivel de explotación de los trabajadores es muy grande, pero no. Entonces hay una parte de hipocresía que todo el mundo se calla, pero la hipocresía está ahí. Y nos hemos dado cuenta que muchas veces hemos deslocalizado industrias y fábricas que si bien no eran muy rentables, tampoco generaban pérdidas, pero por lo menos mantenían el tipo. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Ahora estamos intentando montar fábricas y reindustrializar todo el tema de los microcircuitos para hacer toda la industria del automóvil que está exenta de microchip y todo eso, pero eso no se hace de la noche a la mañana. Esas son industrias que tardan 2 o 3 años en montarlas hasta que las pones en marcha. Monta la industria, busca el personal, enséñalo, y mientras tanto, ¿qué hace? Pues mientras tanto, hemos aprendido la lección. Por lo menos hemos aprendido la lección. Sí, claro, de momento la hemos aprendido. De momento la hemos aprendido porque es lo que nos está costando. Una cantidad enorme de decir, pues ahora es que no dependo de todo y para todo de lo que me quieran dar. Y si lo quieres más. Un dato curioso que nos viene desde Colombia. Dime. Pues en Colombia hay una norma constitucional que impide el almacenamiento de residuos nucleares, con lo cual tampoco pueden explotar ellos la energía nuclear. Claro, hombre, yo no me conozco la legislación de Colombia, pero el problema es que si tú tienes reserva, esa reserva, lo que pasa es que una cosa es extraer esa reserva y otra cosa es el enriquecimiento, porque tú las piedras de uranio no te las llevas y las sueltas en la central nuclear para que te produzcan electricidad. Ese uranio hay que llevarlo a enriquecerlo para utilizarlo después en las centrales. Pero si tienes la materia prima a los países que sí tienen centrales nucleares, se lo puedes vender esa materia prima y que ellos lo procesen en su casa. Te quería preguntar una cosa que realmente me la están preguntando desde Valencia. María Rodrigo, ¿tú qué sabes de los chemtrails? ¿Eso es una realidad? ¿Es un mito? Los chemtrails. Chemtrails, que son las fumigaciones que se especulan, no sé si es un mito, que nos hacen con aviones en las nubes para hacer llover. Sí. Para hacer llover.
Yo personalmente no estoy muy de acuerdo con eso porque desconozco la formulación completa de los tipos que se utilizan. Antiguamente se utilizaba nitrato de plata para hacer que las nubes se concentrasen y llovieran. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo con ello porque eso eh, es posible que consiga, y de hecho se consigue, pues hacer que se concentren las gotas de agua y llueva, pero eso produce una contaminación de todo el suelo, de todos los productos agrícolas, porque cuando haces que llueva, lo haces con algún objetivo, para la agricultura, para la ganadería, y eso al final es una contaminación que tiene que tener tiene que tener unas matrices de evaluación de impacto ambiental para saber a dónde van y cómo afecta al, al, al espacio físico en el cual se están produciendo. Yo personalmente no estoy de acuerdo con ella, salvo que alguien me demuestre que eso no tiene ninguna influencia en el medio ambiente. Yo personalmente no lo haría. Hombre, Yo sembrar no lo las haría. nubes con metales pesados, los metales pesados sabemos que son ultracontaminantes. Hombre, por supuesto, si uno de los problemas que tiene la combustión de los vehículos es que los metales pesados también se salen. De hecho, el objeto de los tubos de escape es reducir esas contaminaciones de metales pesados. Ahora, eh, a mí personalmente no me hace mucho útil la idea de fumigaciones para hacer que llueva. Hay otras formas de obtener agua mucho más eficientes que es. Hablando de agua, Dime. hablando de agua, hay nuevas tecnologías, según tengo entendido, para generar electricidad aprovechando la electricidad de horarios económicos para subir a unas considerables alturas cantidades ingentes de agua y dejarlas caer, Mm. Sí, generando... es cierto, eso se, ¿Cómo se llama ese sistema? ese sistema se utiliza en las presas, son centrales de bombeo, en los cuales tú tienes la presa que tú estás acostumbrado a ver. Lo que se hace es que mucho más arriba se hace una explanada, se hace como una especie de presa artificial con agua de la misma presa se sube. Cuando hay poca demanda, se sube hacia arriba y el costo de la energía es barata. Y cuando hay demanda de la energía, lo que hace es que la sueltas y la recuperas. Esto también se, se, se intentó poner en marcha en España unas centrales de desalación y hubo quien hizo un proyecto para subir agua del mar hacia arriba, hacia unos 400 o 600 metros, dejarla caer y por una parte conseguían agua desalada y por la otra generaban electricidad. Es cierto, sin embargo, no ha funcionado, no sé por qué, pero todo es cuestión de ver cuáles son los costes de inversión y los costes de operación, pero no es ninguna locura. De hecho, hay proyectos y están por ahí, pero están aparcados y metidos en un cajón. Metidos en un ¿Cierto? cajón. ¿Cierto o falso? Tengo entendido que es así. Es así, es así. Tengo entendido Y que es así. está, Que además el y, aprovechamiento sería doble, porque el agua del mar claro, la, la desalan e incluso el uh-huh, agua dulce de los ríos la podrían purificar. probablemente sí. Antiguamente había unos filtros de porcelana que eran como una especie de botijo partido por la mitad. La gente echaba, además filtraban hasta las bacterias, pues las bacterias no pasaban por ese tipo de filtro. Uh-huh. Tú echabas arriba agua y debajo cogía agua pura. Y eso ha funcionado siempre, simplemente por gravedad. Lo que se hace ahora en las desaladoras es que se impulsa por presión y se le hace pasar por unos filtros especiales y se separa lo que es la osmosis inversa, osmosis directa, y todo lo que separas por un lado es la sal, que te quedas con una salmuera, y por el otro lado tienes agua. Luego ese agua se la tienes que traspasar a los agricultores y tiene un coste y tiene un precio. Hombre, el coste es mucho mejor que el agua de bombeo. Que el agua, perdón, que el agua embotellada. Hombre,
Estoy pensando además en un punto muy delicado que a todos los hispanos nos preocupa mucho, que es el tema de Canarias. Ahí el agua de beber llega a costar hasta 5 euros la botella. Sí. Entonces, y generar también electricidad en Canarias no debe ser tan fácil. Y además no, pero es que en Canarias, como dicen aquí, lo tienen a X. Por una razón muy sencilla. En Canarias tiene la posibilidad de tener geotermia de alta entalpía, es decir, que tenga más de 150 grados, con lo cual tú utilizas la temperatura de los 150 grados para producir vapor de agua. Correcto. Y con ese vapor de agua, yo hago dos cosas. Una, o produzco electricidad directamente y le doy a todas las islas electricidad a precio muy barato, o también con el vapor de agua que estoy destilando, lo condenso y luego lo filtro y lo puedo utilizar. O desalo el agua del mar. No, La posibilidad, el agua ya tendrías agua pura, ¿no? claro, pero el problema es que eso no se quiere hacer. Porque a mí no me diga nadie, como geólogo tampoco nadie me puede convencer que eso es así, salvo que me demuestre los estudios, que no es posible poner allí un sistema de energía geotérmica de alta entalpía. De alta entalpía se refiere a que tenga más de 150 grados, con lo cual tú sabes que el agua hierve a 100 grados, si está en 150, el agua que tú saques la hierve y con ese agua, esa turbina, o sea, con ese vapor de agua tú mueves una turbina, con esa turbina generas electricidad, le das electricidad a todas las islas. No tienes que traerte ni petróleo, ni gas, ni buques metaneros, ni nada para generar electricidad. ¿Necesito desalar agua? Pues tengo ahí una desaladora, que tengo una central geotérmica y me permite hacer todo eso. O sea, en Canarias es muy fácil hacer todo eso y si no se hace porque no les da la gana. No les da la gana directamente. Directamente, no les da la gana. Podría desarrollar mucho turística e industrialmente Canarias. Pero por supuesto. Es que en Canarias hay más temas, hay más tela que cortar. Porque el subsuelo del entorno de las Islas Canarias, que nos está disputando Marruecos, no sé si el tema en profundidad, pues parece que es rico en petróleo, gas, como el litio, tierras raras, exactamente. No sé si litio también. Sí, sí. ¿Qué nos puedes contar de ese problema y la problemática política que lo envuelve? Pues yo creo que la problemática política que envuelve esto es un tema de las aguas jurisdiccionales. No sé cómo funciona bien los límites de las aguas jurisdiccionales, pero cuando Marruecos, por ejemplo, ha llegado a una zona y está sacando, digamos, pruebas y por lo que entiendo están en vías de pedir una concesión, pues debe ser que está ahí. Si España no lo ha hecho por alguna razón. Estas exploraciones cuestan mucho dinero, esto no es barato. Y Marruecos sí lo ha hecho porque habrá llegado a algún acuerdo con quien le ha hecho la exploración. Y los estudios técnicos para decir, oye, pues aquí hay tal cantidad de petróleo, tal cantidad de gas y podemos pedir la concesión para la explotación. Y esa explotación no se la tiene por qué pedir a España porque no está dentro de sus aguas jurisdiccionales. España ahí yo creo que ha ido un poco lenta en tomar ese tipo de decisiones. Porque la respuesta que te van a decir... La respuesta... Si Marruecos no controlase el Sáhara, como no tiene derecho a controlar, en mi modesta opinión, ese problema no se suscitaría. Y en todo caso sería un beneficio para el Sáhara, no para Marruecos. Cierto. Pero el tema de las concesiones estas, una vez que ellos piden la concesión, si se la dan, lo único que va a pasar es que los ecologistas van a decir que es un peligro para el turismo. Pero, ¿qué más da que lo tenga en exploración Marruecos como que lo tengamos nosotros? Y si produce un problema, venga de donde venga, va a afectar. Eso es así. O sea que... Ahí Marruecos se respalda en Estados Unidos, no sé si en Inglaterra, pero creo que entre Inglaterra, Francia y Estados Unidos nos están haciendo la pinza a nuestros intereses personales. Y no es la primera vez que nos amenazan con robarnos las Islas Canarias. Ya nos amenazaron en la crisis del año 1898 y según dice por ahí Radio Makuto,
entramos en la OTAN porque Estados Unidos nos amenazó con quitarnos las Islas Canarias si no nos metíamos en la OTAN. La verdad, no lo sé, no conozco esa situación, pero todo es posible en el mundo de la política. Lo que sí es cierto es que ¿cuál es el interés que puede tener, por ejemplo, en la zona del Sáhara? Pues en el Sáhara hay grandes reservas minerales, entre ellas oro, entre ellas petróleo, probablemente haya gas, y eso está ahí sin explotar, pero están ahí. Y fosfatos, los fosfatos de Fobugrá. Yo de oro en el Sáhara solo conozco un río que se llama el Río del Oro, que no sé si lleva agua. Los fosfatos de Fobugrá, etcétera. Hay un montón de reservas y detrás de toda la parafernalia que hay entre unos y otros pueden estar intereses económicos. Independientemente de que haya otros intereses políticos que uno, por no ser político, pues no conoce, pero desde el punto de vista geológico, esa es una zona que tiene un gran valor con potencial para explotar en otros momentos. Y claro, eso es lo que crea este tipo de situaciones. Madre mía. El tema está que aquí nos van a cobrar una factura muy gorda. Hablan de 100.000 millones al año hasta el 2050. No sé cuánto hasta el 2030. Pero eso de las agendas 2030, 2050, ¿qué relación crees que tiene con todo esto? Bueno, esos son objetivos que ha marcado la Unión Europea y los países que integran. No te olvides que en Bruselas no solamente está la Unión Europea, sino en Bruselas está el centro más grande donde se reúnen todos los lobbies de las industrias que quieren influir y de hecho influyen en la Unión Europea. Y eso es así. El dinero que se quiere poner para las energías renovables, pues obviamente ese ha salido previamente de la cuota que pagan todos los países. Ese no es un dinero que tenga la Unión Europea ahí, que se lo saca del bolsillo, porque eso ha entrado obviamente de cada país que han ido aportando dinero. Luego se reparte en función de determinados criterios que ellos utilizan, pero el dinero hay que devolverlo después, y eso no es a fondo perdido. Bueno, si pensamos que hablan de 100.000 millones al año. Y 100.000 millones al año es lo que se gasta en Rusia y China en mantener sus ejércitos. Pero Estados Unidos se gasta 730.000 millones al año en mantener su ejército. Según lo veamos, si nos evitase los conflictos militares que los genera el consumo de energía, pues casi nos saldría hasta barato. Porque lo que no te gastas en ejército, te ahorraría mucho en ejército y te permitiría invertir mucho en energías renovables. Sí, pero es que detrás de todo esto hay un negocio impresionante y es muy difícil hacer predicciones de quién es quién en cada momento. Pero qué duda cabe que detrás de toda esta desarrollo de la energía renovable hay un gran interés económico, mucho más que en el que se pretende evitar las emisiones de CO2 y de metano. Eso es así, hay un interés económico muy grande, vamos, imagínate. ¿Y ese interés quién lo promueve? ¿Ese interés quién lo promueve? Pues yo creo que el propio sistema, cuando yo empiezo a decir que con las emisiones de CO2 y las emisiones de metano voy a acabar con la vida si no tomo unas soluciones drásticas, pues quien está promoviendo eso es quien está creando esa mentira del cambio climático per se, como único elemento que lo genera las emisiones. De ahí saca tajadas mucha gente, las empresas, las organizaciones, los gobiernos, y al final quien paga toda esa parafernalia es el consumidor.
Madre mía. Este tema da para mucho, y genera mucha conflictividad. El mismo problema que estamos teniendo nosotros con Marruecos, por Canarias, pues sucede también que lo tiene Colombia con Nicaragua. No sé si sabes que en el centro del Caribe hay dos islas colombianas llamadas San Andrés y Providencia. Tú seguro que has volado cerca. Y Nicaragua pues ha hecho un acaparamiento de aguas territoriales a nivel de reclamarlas. Y resulta ser que lo que se encuentra ahí son intereses en explotaciones petroleras. No sé si eres consciente de ese tema. Pero yo lo que veo es que este es un tema que al final se acaba solucionando de manera bélica. No lo conozco en detalle, pero qué duda cabe que donde hay dinero o donde hay posibilidad de sacarlo, o se resuelve de una forma pacífica o terminan a palos uno y otro. Eso pues, es así. Pues el tema de acabar a palos es que es complicado, porque el mismo norte de África es un campo de batalla como el que tenemos en Ucrania. Y puede salir por ahí o Marruecos y Argelia no se llevan bien. Argelia y Marruecos se llevan a Rusia con Ucrania. Argelia va a seguir apoyando al Sáhara, nosotros estamos callados. Fíjate, yo tal y como veo la situación geopolítica a nivel de Europa, que es lo que más tengo cerca, lo que más cerca tengo, yo empezaría por empezar una redundancia. Yo empezaría por buscar una fuente energética que fuesen fiables, fuesen duraderas y fuesen rentables, obviamente. Y hablo directamente de la energía nuclear. Sea fisión o sea fusión, sea de grandes dimensiones o de pequeñas dimensiones, pero es la única forma, no ya de ser independiente, sino de ser autosuficiente para producir, porque España lo tiene muy crudo. La dependencia que tenemos del petróleo y del carbón, pues no permite industrializar el país. Exactamente. Y ese es un problema. Y nos si tú no industrializas, si tú no creas... bélico, España es un país víctima, porque España es un país al que es fácil cortar el suministro energético. Ya verás, sobre todo si el suministro energético es directamente porque traes buques metaneros, con que te pongan por ahí un submarino de juguete, vamos, de esos de la bañera de los niños te hunden todos los barcos que vayan a entrar. O sea que eso es así. Pero ya, aparte de broma, la situación de España, por mucho que quieran vender que es una isla energética, si es una isla energética y te llegan todos los metaneros y todos los petroleros que tú quieras, pero los tienes que descargar y te tienen que atravesar el estrecho de Gibraltar o llegar hasta las costas del Atlántico. Y eso en una situación conflictiva no es tan fácil de defender. Por lo tanto, una energía nuclear siempre es más segura. Aunque hoy en día con la aviación y los misiles estos donde te ponen el ojo, ponen la bala, pues te mucho daño. Pero ya sin entrar en temas de conflictos bélicos, simplemente por la independencia energética, habría que pensar que España se tiene que industrializar. Si tú no creas industria, no creas riqueza, y si no creas riqueza, no puedes estar toda la vida subvencionando a la gente con sueldos miserables. Lo que tienes que hacer es producir para que haya una liberalización de los mercados y se genere riqueza. Y sin industria, porque no podemos poner todos los huevos en la misma cesta. No se puede poner, no es que el turismo, oiga, pero el turismo en el PIB representa el 11 o el 12%, hasta el 80 o 90% falta mucho para cubrir. Dígame usted con qué lo hacemos. Hay una situación similar a esta Alemania, ¿no? Bueno, sí, bueno, pero Alemania, los alemanes son muy cartesianos como los franceses, aunque no te creas tú que los franceses no son cartesianos. Alemania lo tiene muy claro, si me cortas el gas y no tengo petróleo, yo tiro del carbón. Y ya lo he dicho, yo tiro del carbón y a freír espárragos. Mis centrales
térmicas funcionarán con carbón y punto. Y si hay que contaminar, pues contaminaremos. ¿Qué vamos a hacer? Y si quieres, para concluir, dime. Te quisiera preguntar, también esta pregunta viene de Valencia, nos están viendo las preguntas de Valencia y de Colombia. ¿Qué papel juegan energéticamente la Patagonia y la Antártida? La Patagonia y la Antártida. Pues desconozco, aparte de lo que puedan ser sus reservas de acuífero, desconozco desde el punto de vista mineralógico cuáles son las reservas minerales y de petróleo y de gas en la Patagonia. No las conozco en profundidad, por lo que explicarte algo, decirte un dato sería inventarme. Pero a mí no me cabe duda de que en todas estas grandes extensiones posibilidades hay. Eso es cierto. Ahora no puedo decir si son ciertas o no la cantidad que pueda haber, pero a ver, tiene que haber. Hay Solamente. Al gato. ¿Perdón? Que a ver quién le pone el cascabel al gato. La verdad es que la mejor solución es ser autosuficiente y a ser posible con energías renovables. Por supuesto. Ten en cuenta que la energía nuclear ya es una energía renovable. La Unión Europea la ha catalogado como tal, una energía verde. No renovable, sino verde, igual que el gas. La de fusión. La de fusión. Las dos. La de fisión ahora mismo está catalogada por la Unión Europea como energía verde. ¿Por qué? Porque interesa que sea así. Y de hecho ha entrado también el gas. A pesar de su problemática con los residuos. A pesar de su problemática con los residuos. Eso es así. No es que me lo esté inventando ni sea algo. Eso es así. Ha sido clasificada como tal. Y entonces hay que producir la autosuficiencia energética de los países. Pues en la medida en la que un país no es autosuficiente para generar su volumen energético para el desarrollo de su industria, mal lo lleva. Porque hoy somos muy amigos y mañana pues no lo somos. Entonces mi industria se quedará colgando. Eso es clave. Y España lo tiene crudo porque tú analizas y te pones a ver y dices, bueno, de aquí, que el 20%, el 22% de la energía renovable ahora, ¿vale? Pero es que falta un 80%. ¿Y eso de dónde sale? Del gas y del petróleo. Muy bien, mientras me vendan gas y me vendan petróleo, aquí terminaremos pagando una barra de pan a 10 euros, al precio que vamos. Pero si me dejan de vender petróleo y gas, ni tengo pan ni tengo nada. Ya, y hay de ello más cosas. Mira, un caso que se da mucho aquí en Valencia es el que es incomprensible que la producción agrícola de naranjas se esté arruinando aquí, porque las naranjas vienen desde Sudáfrica. Pero ¿sabes dónde está el problema? En barco. Y el barco, te he entendido, es el vehículo más contaminante que hay. Sí, señor. Sí, señor. Y resulta ser que por intereses de Holanda, porque es Holanda quien explota las Claro, es que eso es lo que te iba a decir. Los lobbies de presión en la Unión Europea firman acuerdos de forma que se permite que, por ejemplo, Holanda importe las naranjas de Sudáfrica y después las coloque en Europa, porque le sale más barato que comprarlas en Valencia. Ya, pero no miran lo que tienen que contaminar, lo que contaminan. Ah, no, eso, hay muy pocas exportaciones a las cuales no se les pida, a las cuales no se les deje de pedir o se les deba de pedir su certificado medioambiental. Oiga, usted esto es ecológico, ¿cuál es su huella medioambiental? Eso no se pide, por lo tanto, como no se les pide, lo puede entrar de cualquier sitio y es el mismo petróleo. Si el mismo petróleo lo traspasas de unos barcos a otros en alta mar y te saltas toda la torera, pues nadie dice que tú no le puedas traer naranjas de Sudáfrica, aunque en este caso es legal. Se lo traen porque existen unos permisos y unos recíprocos de convenios que han firmado la Unión Europea con otros países a cambio de, y claro, el perjudicado... A los españoles.
Claro, en este caso el perjudicado es España y sobre todo Valencia, que es una potencia en la generación, en la producción de naranja y todos los cítricos. Sí, no, pero es que, a ver, nos hicieron, yo aún recuerdo, yo era jovencito, pero para entrar en la Comunidad Económica Europea nos hicieron desmantelar a gran parte de nuestra industria. Pero claro, a cambio nos prometían que es que España iba a ser la huerta de Europa. Lo íbamos a suministrar todo, agrícolamente hablando. Y agrícolamente hablando, estamos en la miseria. Los agricultores no pueden casi ni sobrevivir tan apenas. Claro, pero ¿sabes por qué? Porque en la cadena, desde el productor hasta el consumidor, hay un montón de intermediarios que son los que se hinchan de ganar dinero. Realmente, si esa cadena de intermediarios no existiera o no fuera tan larga, y por supuesto, las leyes, no se puede vender por debajo del precio del precio de producción, pero oiga, mire usted, es que yo necesito vivir, yo necesito un nivel de vida, yo me parto el lomo trabajando, no para ganar lo que me cuesta producirlo, es que necesito tener un beneficio industrial. Lógicamente. Entonces, que se marquen esos límites, y una vez que se marquen esos límites, que se permita que aparezcan los intermediarios. Pero ojo, no vayamos a producir, a dejar que entren los intermediarios una cadena interminable y termine pagando el consumidor una naranja de euros. Claro, tampoco es que las paguen a precio de oro. Claro. Pero es que no tiene sentido que una naranja de Sudáfrica llegue aquí más económica. Y lo que menos sentido tiene es que los requisitos fitosanitarios que reclaman para los productos españoles no se los reclaman a los productos africanos. Claro, claro. Ese es el problema, lo mismo que las exportaciones que vienen de Marruecos hacia la península de productos españolas que van allí, contratan allí, cultivan allí y luego lo traen aquí bajo el nombre de empresas españolas y lo venden mucho más barato que el tío que está aquí enlomándose en los campos de Málaga y de Granada. Es así, sí es que es así. Pues eso, ahí hay una competencia desleal que yo opino que es intolerable. Claro, claro. Y En el fin, tema José de las Manuel, naranjas de Valencia ya es el de Ordao. Pues esto no es nuevo, esto lleva ya tiempo. no solo, si es que Valencia ya no produce tanta naranja como producía. No Pero sé, ¿cómo va a no sé producir si Sevilla les habrá superado, porque en Sevilla se plantan hectáreas y hectáreas de naranjos. El problema es que la situación económica del país no está bien. No está bien por mucho que quieran los datos del INE, por mucho que quieran decir que tenemos. Fíjate en el paro de nuestra gente, de nuestros jóvenes sobre todo, está en el orden del 30 o el 33%. Y el paro a nivel de la Unión Europea, el 13%, es el más alto de toda la Unión Europea. Nos quejamos de que la gente joven se va, pero ¿a dónde se van a quedar y para qué se van a quedar? Yo no me harto de hacer 5 años estudiando una carrera y haciéndome 2 másteres y hablando 2 o 3 idiomas fuera. Mira, y eso es lo que tenemos con la gente joven. Luego tampoco hemos sabido desarrollar el tema de la formación profesional. Existe una dicotomía entre lo que es la universidad y lo que es la industria y las empresas que no están conectadas. Eso es un puente de cristal que nadie se atreve a pasar porque todo el mundo se cae. Tiene que haber una formación profesional de nivel medio y de nivel alto que permita que toda esta gente que no quiera hacer una carrera, todos estos chavales jóvenes que necesiten independizarse, puedan tener unos recursos, pero si todo el mundo hace arquitectura, todo el mundo hace ingeniería, todo el mundo, al final nos encontramos con que no tenemos jóvenes especializados en determinadas áreas. Y suelen ser los que más dinero ganan al precio que están pagando hoy en día a los profesionales Justamente. universitarios. Esa es una asignatura pendiente. Está claro. Muy bien, José Manuel. Pues oye, ha sido un enorme placer conocerte y tener esta charla contigo.
y te prometo que seguiremos teniendo más charlas al respecto. Las que queráis. Porque este campo da para muchísimo. Fíjate que queda el tema del agua un montón. El tema del agua hay un montón de temas. Tan apenas. Entonces, ya tenemos tema para la próxima vez. Y luego, el tema de las tierras raras, yo lo único que sé de las tierras raras es que son raras, no sé más. No, pero fíjate, en España, por ejemplo, hay yacimientos de tierras raras y han prohibido que se exploten. Y eso puede tener alguna explicación. No sé la prohibición de dónde vendrá, pero yo mi experiencia en Estados Unidos, ¿sabes cuál era? Que tanto gran parte del petróleo como el oro no lo explotan en Estados Unidos. Les es más práctico comprarlo en México, el oro, por ejemplo, o importar el petróleo de Venezuela. O incluso en la época que yo experimenté en Estados Unidos, lo que estaba sucediendo es que Rusia se había convertido en un gran proveedor de petróleo para Estados Unidos. Y eso formaba parte de una política de que sus recursos los van guardando para cuando les hagan falta y mientras van consumiendo los recursos ajenos. Claro, pero luego lo que pasa es que Estados Unidos, por ejemplo, en cuanto al petróleo, o sea, en cuanto al gas, no el petróleo, Estados Unidos llegó un momento en el que se dio cuenta de que tenía un potencial enorme en reservas de gas. Y entonces empezó a utilizar el fracking y de hecho Estados Unidos le vende a España del orden del 30 y tantos % del gas que ella saca mediante fracking. Es decir, volvemos a la pescadilla que se muerde la cola. Yo en España prohíbo el fracking porque no me gusta, porque los medioambientalistas tienen un peso y aquí pues hacemos gárgaras con chocolate. Y sin embargo, si lo compro fuera, y sin embargo, si lo compro, si lo hago fuera, o sea, compro el fracking, pero si el fracking es un proceso productivo como otro cualquiera, ¿por qué no se puede utilizar? Y en España hay reservas de gas en el norte de España y en algunas zonas centrales para sacar no sé cuánto, porque yo no he visto los planos ni las cantidades que hay, pero vamos, por lo que oigo para tener gas. Y sin embargo está prohibida la investigación, no ya la exploración y la explotación, sino la investigación. Es decir, tú no puedes decir, mira, voy a hacer allí unos sondeos de geofísica con unas tomas eléctricas, unos sondeos para ver cómo está el subsuelo, ver qué hay. Te dicen que no. Y dices, pero mire usted que no te dan permiso. No te digo ya para explorar y verificar si lo que has visto es cierto, sino para explorar. Pues mira, José Manuel, creo que para la próxima edición de nuestras conversaciones, creo que vamos a tocar el tema del agua, del aprovechamiento del agua, el tema del fracking y el tema de las tierras raras. Vale. Si te parece bien, ese será nuestro próximo salto. Perfecto, no hay problema. El agua en España, el agua tiene tela. Y para adelantarte algo, ¿tú crees que es posible que en las confederaciones hidrográficas de España la gente que más sabe de los acuíferos, que son los geólogos, porque son parte de su especialidad, los que hacen la especialidad de hidrogeología, no haya hidrogeólogos? Es posible. Es posible que reine mucho la actitud que promovía Unamuno a principios del siglo. Esa actitud que decía que inventen ellos. ¿Sabes? En fin, eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Pues nada, José Manuel, muchísimas gracias por tu presencia. Ha sido un placer enorme conocerte. A vosotros por escucharme. Seguirá siendo un placer seguir tratando contigo. Lo que sí te haré será enviarte los informes que yo tengo hechos sobre transición energética, para que la gente lo pueda leer y lo pueda utilizar. Pues para mí será un placer. Un saludo. Yo te lo paso, tú lo
tú lo pones y tú lo ves y la gente pues que lo pueda bajar y lo pueda leer. Muy bien. Porque hay muchas cosas que son términos muy técnicos y en una videoconferencia como esta tampoco te puedes liar a poner términos muy científicos, porque entonces aburre a las moscas. Está claro. Además, pero hay alguien que a lo mejor tiene interés, pues mira, ahí están, los lees. Si tienes alguna duda, pues prácticamente duda que te aparezca, te metes en Google, lo pones, pum, y tienes la respuesta. No, es que si en España podemos generar electricidad aprovechando el agua, tú imagínate un país como Colombia con el río Magdalena y otros ríos que tienen, la energía que podrían generar. Yo no lo quiero ni pensar, porque mira, yo en los Y de sitios de hecho, minería no que conocen trabajé en ni siquiera Venezuela, asociaciones hidrográficas. en los sitios donde yo trabajé en minería en Venezuela, el río Orinoco, el río Suapure, con unos caudales de río que dicen, madre mía, santo cielo, si es que no se ve la orilla del río. No se ve la orilla del río. O sea, aquí una central de flujo para producir electricidad, si es que esto no tiene límites. Pues Y imagínate a Argentina con el río Paraná. ya verás, ¿qué quieres que te diga? Si el problema de eso es que muchas veces a quienes desarrollan estos sistemas no les interesa. ¿Por qué? Porque dirán, cuanto menos yo ofrezca, más me sube la demanda y más subo el precio. Claro. Muy bien, pues nada, hasta la vista. Hasta la vista. Buenas noches, caballeros, a todos los hispanos parlantes. Vale, Un pues abrazo. un abrazo a todos los hispanos de ambos hemisferios. Un abrazo. No, Hasta luego.